a grabar entonces. Ok, estamos grabando y ahora sí, le voy a dar el pase a nuestra compañera Geraldine para que pueda ayudarnos con una presentación que ella tiene para el día de hoy y que pueda luego podamos hacer todas las preguntas que tengamos. Adelante, Geraldine. Lo tengo. Listo, muy buenas tardes. Gracias, Diego, por la invitación. Gracias a los papitos por el interés que tienen por sus niños, porque denota el amor que tienen por ellos, por esta preocupación que ustedes están demostrando y por estas charlas a las que están asistiendo, porque están invirtiendo su tiempo para el bienestar de sus niños. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar inicio. Como ya me presentaron, yo soy Geraldine Aguirre. Permítanme, por favor, compartir con ustedes. A ver, permítanme un momento. Aquí está esta diapositiva, está un poquito abajo. Voy a comenzar con la exposición, luego va a continuar mi compañera. Vamos a hacer una breve explicación de lo que acarrea el problema del lenguaje, ¿no? ¿En qué consiste? A ver. No puedo compartir. Ok, ahora sí, ya estamos. Bien, nuevamente le damos la bienvenida a esta charla informativa de problemas de lenguaje a la que se nos invitó para poder hablar acerca de los problemas que se presentan en los niños, básicamente en la edad de 2 a 5 años. Eso no quiere decir que solamente se presenta en esta edad, se puede dar antes o después incluso, pero nosotros nos vamos a basar básicamente en este rango de edad. A ver, nosotros, Geraldine Aguirre, quien les habla, y mi compañera Joanny Brito, quien posteriormente continuará con la explicación de esta charla informativa. Y hemos querido iniciar indicando que la clasificación de los trastornos del neurodesarrollo de la comunicación se ve implicado el trastorno de la comunicación y el trastorno del aspecto autista. Así como algunas enfermedades están dentro de la clasificación del DSM-5, así como la diabetes, por decirlo así, de la misma manera dentro de esta DSM-5 está también el trastorno de la comunicación y del espectro autista. Bien, la etapa del desarrollo del lenguaje se da en una etapa prelingüística, en una etapa lingüística, pero la etapa lingüística se divide en dos fases. Bien, en la etapa prelingüística tenemos, como dice aquí, de los niños de 0 a 5 meses, que incluso ya desde esa edad se ve que existe un problema de lenguaje. Aquí los niños comienzan con el gorgojeo, con el llanto, con los reflujos. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que ya nuestro niño presenta problemas de lenguaje porque hay algunos niños que incluso no lloran o no hacen el gu, 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 ga, ¿no? A los de 6 a 12 meses ya es la imitación, los arrullos, las risas, el juego, el que el niño reaccione ante una imitación que nosotros hacemos y se tapan y que ellos también comienzan a jugar. Esa interacción que hay también es una manera de poderse comunicar. Y si es que el niño no lo hace, entonces ya podríamos por ahí tener algunos indicios de que hay un problema de lenguaje. En la etapa lingüística que se da a partir de los 12 meses, está el periodo de la palabra, el periodo de las primeras frases, que el niño comienza a decir papá, papá, mamá, mamá, agua, guatua, dame, quelo, por decir quiero, ¿no? Comienza sus primeras palabritas, sus primeras frases que él comienza ya a estructurar. En la etapa lingüística lo hemos dividido en dos partes, que es los niños de 2 a 3 años, aquí se da la etapa, le dicen la etapa telegráfica, ¿no? Y que esta va en aumento, va subiendo. Esta etapa telegráfica es cuando los niños te dicen, forman oraciones de 2 palabras, como por ejemplo, quiero pan, tengo frío, dame agua, ¿no? Esa es la etapa telegráfica y como digo, va subiendo, va aumentando de acuerdo también a la estimulación que el niño tenga. A los 3 y 4 años
ya son capaces de estructurar algunas oraciones o frases utilizando verbos, ¿no? Quiero saltar, quiero jugar, ya es un poco más complejo la comunicación que ellos tienen. Bien, aquí tenemos que el trastorno de la comunicación también incluye algunos déficits, como el lenguaje, el habla y la comunicación. En la comunicación es la acción que existe entre dos o más personas. Cuando tú le pides al niño, dame la pelota, y el niño te entiende y él también te la da, ya hay una interacción ahí. Ahí estamos hablando de la comunicación. En el lenguaje nos referimos a la forma de comunicarse con los demás, incluso antes de hablar. Aquí no, en el lenguaje no estamos hablando de que el niño necesariamente tenga que expresar verbalmente alguna palabra. Acá el niño en el lenguaje es que puede ser que tenga algún lenguaje corporal. Si tú le dices, ¿tienes frío?, el niño puede responderte ante un no con la cabeza, o él se puede dar cuenta a través de los gestos, ¿no? Que él se acerca y tú le dices no, o que tú le dices, espérate, dame eso, o haz silencio, y él te entiende. Ahí no estamos hablando, simplemente estamos haciendo algunas señas. Entonces aquí nos estamos refiriendo al lenguaje. Y el habla ya en sí es la capacidad de la comunicación misma, la palabra, lo que expresamos, lo que yo estoy haciendo en este momento. Bien, aquí hemos querido indicar, ¿no? Los niños de 1 a 3 años, cuáles son las características que nosotros deberíamos de considerar en nuestros hijos, que es que a partir de los 16 meses a 2 años ya poseen conceptos acerca de su entorno inmediato, denominan objetos, personas, mamá, papá, tío, amigo, pelota, cama. Ya eso lo tienen los niños, ya lo dominan, ya no es algo extraño para ellos, ya lo conocen, ¿no? Si es que el niño no reconoce, entonces ahí ya tendríamos que estar poniéndonos con los ojos más abiertos y alertas, porque ahí hay un indicio de que está teniendo algún problema de lenguaje. Antes de continuar explicando, el lenguaje tiene 4 componentes, ¿ya? Normalmente los papitos piensan que el lenguaje únicamente abarca lo que es la parte fonológica, la forma de hablar, pero no es así. El lenguaje es como un eslabón que está unido de los 4 componentes, que los 4 tienen que ir de la mano, y los 4 tienen que funcionar bien. Si uno de ellos no funciona bien, entonces el niño posee problemas de lenguaje. Por ejemplo, un niño puede hablar perfectamente, pero de repente no puede estructurar una oración. Te dice, comer, pan, quiero. No está, la parte morfosintáctica está afectada. Entonces ahí ya tiene un problema de lenguaje. Sin embargo, comer lo pronunció bien, bien también, pan también. Entonces, los componentes, como le digo, son los 4: la parte semántica, ese conocimiento que él tenga de los objetos, las descripciones; la parte pragmática, cómo se puede expresar; la parte morfosintáctica; y la parte fonológica, propiamente dicho, ¿no? A ver, los niños de 12 a 18 meses aparecen las primeras palabras y son sobre extensiones. Por ejemplo, a todo le dicen papa. Papa, papa, quiero mi papa. Y los papitos también, cuando metemos el ay, ¿quieres tu papa? En vez de reforzar, en vez de ayudarlos, están reforzando este mal lenguaje, porque a la sopa, a la fruta, a la comida, a todo le dicen, vamos a darte tu papa, siéntate que ya está tu papa. O también dicen agua, a todo. Es una generalización. Por ejemplo, si quieren tomar, en la mesa está la chicha, o está la naranja, o está la naranjada, perdón, o la limonada, agua, agua. Y la mamita le sirve en vez de corregir. Y acá hay algunos tips que ya le vamos dando, ¿no? A partir de los 18 meses ya aparece la etapa de Geraldine, simplificación. Geraldine, sorry, un favorcito. Como tienes el hospedador, hay algunas personitas que están en participantes en ¿Que quieren espera. ingresar? Sí, yo Ah, voy a sí. recuperar un ratito del anfitrión. Les estoy... Ya está, sigue nomás, por favor, ya está. Ok, Ya está. ya lo veo recién. Como yo No te estaba preocupes, exponiendo, no te no me preocupes. había percatado de eso, mil disculpas. Adelante, no Bien, te preocupes. continúo. Entonces, a partir de los 18 meses aparece, como dice aquí, la etapa de simplificación fonológica. ¿Qué quiere decir? Que el niño abrevia. Por ejemplo, quiere decir pelota y dice peor, o peo, o pelo.
y ya comienza a simplificar, omitir, ¿no? Algunas consonantes o algunas sílabas incluso, ¿no? Ahora aquí, a los 4 años, ya el vocabulario del niño debe haber aumentado, su vocabulario ya es más rico, ya ellos tienen mayor dominio de la parte gramática, emplean casi todos los pronombres, a los 4 años ya los niños tienen esto bien desarrollado. También hacen preguntas utilizando varios encabezados de quién, el por qué, es la etapa del ¿y por qué esto? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿No? Tú le das un celular, ¿y qué es esto? Al inicio, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Si algo no conoces, te hacen todas las preguntas, ¿y para qué sirve? ¿Y por qué me lo das? ¿Y qué hago con esto? Esta etapa es bien rica, porque ahí tenemos que aprovechar nosotros y meterle en la cabecita toda la información que el niño necesita, ¿no? Vamos a engrampar. ¿Y qué es engrampador? ¿Y por qué engrampamos? ¿Y cómo se utiliza? ¿No? Es la etapa del por qué, de quién, para qué. La etapa a los 5 años ya posee un vocabulario de 2.500 palabras, construye oraciones utilizando mínimo de 5 a 6 palabras, ya no es la parte telegráfica donde te dice quiero pan, dame agua, vamos a jugar, ya aquí en esta edad ya ellos ya tienen oraciones con 5 a 6 palabras, te pueden decir mamá quiero ir a jugar al parque, con mi pelota incluso. Ya tienen más estructuradas sus oraciones, ya definen, ya no solamente nombran los objetos, sino que también los definen, ya esa parte semántica ya está desarrollada, ya utilizan el tiempo, ya se dan cuenta del tiempo presente, pasado y futuro, ya no es que mañana comí pollo a la brasa, porque mañana no comí, mañana ya es el futuro, es ayer comí, ellos ya se dan cuenta de los tiempos. Bien, para terminar también algunas preocupaciones, los 3 puntos que he ido tocando algunos mediante la exposición, algunos ejercicios que podemos hacer son ejercicios de respiración, ejercicios de soplo, ejercicios que un poquito más adelante lo vamos a ir explicando, ya sea yo o mi compañera. También hay algunas praxias que se realizan, praxias para poder corregir algunas dificultades fonológicas que puedan tener nuestros niños. Sin embargo, también por ahí dejamos ver que a veces nos preocupamos. Por ejemplo, mi niño no pronuncia la S, y mi niño tiene 4 años. El niño a esa edad todavía, su cerebro no está maduro como para que pueda ejecutar este fonema. Cada fonema tiene una edad dentro del niño. Lo otro es que dentro de los primeros 3 años, 3 a 4 años, es la parte más rica en el que se desarrolla el lenguaje del niño. Por lo tanto, es en esa edad que se debe de intervenir. Bueno, habiendo dado ya esta pequeña información como para más o menos poder tener un conocimiento de lo que se viene más adelante, de las preguntas que ustedes puedan realizar, le doy pase a mi compañera, a Johanny, para que pueda continuar con la información de esta charla. Johanny. Hola, buenas noches, gracias Geraldine. Geraldine, cuando haga una pausa larga puedes cambiar la lámina, ¿sí? Retomando. Ok, me dice siguiente, yo la voy cambiando. Perfecto. Pero sin embargo, quisiera, bueno, mi nombre es Joanny Brito, ya nos presentaron al inicio de esta charla, gracias por la invitación. Y quería aprovechar el momento si alguien tiene alguna pregunta que hacer antes de entrar en esta otra parte del tema. Gracias, Giovanni. Sí, quisiéramos abrir un ratito aquí los micros. Gracias por ese pase y a ver si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. Anímense. Ok, Ramsés Yacha se está levantando la mano. Ramsés, puedes decir tu consulta. Adelante. Buenas noches con todos. Mi pregunta es, mi niño sufre de neurofibromatosis. ¿Es normal que sufra también o sea, no pronuncia algunas palabras? ¿Tiene que ver por la enfermedad que posee? ¿Tu nombre cuál es? Disculpa, tu pequeño es Ramsés, ¿verdad? Pero ¿tu nombre cuál Sí, es?
Yamilet. Yamilet, gracias por tu consulta. Geraldine o Joanny podrían ayudarnos con la consulta, por favor. Le consultaba a la señorita Ramsés, ¿qué edad tiene su niño? Mi niño tiene 6 años, ha cumplido el mes de abril. Ya. Me gustaría saber qué problema de lenguaje no pronuncia, me dices algunas palabras. ¿Cuáles son? Ahorita él, lo que pasa es que él le detectaron por la neurofibromatosis, tenía un problema lo que es de terapia física y terapia de lenguaje. Terapia física, no tenía mucho movilidad en el cuerpo, y terapia de lenguaje, que la lengua no lo sacaba o no lo alzaba para arriba, para los costados, y dificultaba en la doble R. Ok, sí, definitivamente, porque no hay la funcionalidad, ¿ves? Y adicionalmente la R, si él todavía no la pronuncia, es porque todavía está en proceso de maduración. Este es el último fonema junto con la S que se forma dentro, que está maduro dentro del cerebro humano para que pueda él emitirlo. Sin embargo, eso no quita que hayan algunos niños que incluso a los 2 o 3 años ya puedan pronunciar la R, pero es la última. Y si tu niño todavía está en esa etapa, en esa edad, entonces podríamos todavía esperar un poco, ¿no? Sin embargo, ya es una alarma de que tendríamos que comenzar un tratamiento para ayudarlo. Hay algunos ejercicios, claro, porque es más, no hay tanta movilidad dentro de los órganos fonoarticulatorios y se necesita bastante, aunque parece sencillo el que yo pueda pronunciar ra, rama, es bastantes músculos internos los que se mueven a través de la lengua para poder emitir este fonema. Y si a esto ya viene acompañado una comorbilidad, entonces definitivamente pues se le va a dificultar a tu niño aún más. Pero eso no quita de que él con un tratamiento, con un buen abordaje, pueda salir de esta fase. Ok, gracias. Listo. Gracias, Geraldine. Vamos a tener una preguntita más de Pilar Ramírez y vamos entonces luego con Joanny. ¿Ok? Pilar, adelante. Estás en silencio. A ver, ahí activa tu micrófono. Ahora sí, Buenas Pilar. noches. Buenas noches. Ya. Sí, le decía, tengo un nieto que acaba de cumplir 2 años, es un niño muy inquieto, travieso, entiende todo, pero hasta ahora no pronuncia ni una sola palabra, entonces eso nos preocupa, ¿es normal? Bueno, la pregunta es bien interesante y creo que partiendo de esta pregunta vamos a entrar con esta segunda parte de este tema. Se habla en el DSM-5, que es un manual donde se recopilan todos los trastornos o las patologías. Los psicólogos y los neuropediatras hacen uso de este instrumento para poder determinar qué tipo de trastorno puede tener una persona. Según este manual, los trastornos del neurodesarrollo se clasifican en varios. Tenemos el déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del espectro autista, el trastorno de la comunicación y otros más. Sin embargo, hoy nos hemos abocado a 2 de estos trastornos, que son el trastorno del espectro autista y el trastorno de la comunicación. Actualmente existe una particularidad en referencia a la evaluación de niños muy pequeños. Se puede diagnosticar un niño a partir de los 18 meses de edad. Esto va a depender de la experiencia que tenga el especialista que hace la evaluación, de su actualización en cuanto a los conocimientos y los instrumentos que utiliza. También va a depender del país donde resida esta persona. ¿Por qué? Porque tenemos países
donde los especialistas prefieren hacer las evaluaciones, los diagnósticos a edades más tardías, entre los 4 y 5 años de edad. Sin embargo, a través de la evidencia se ha demostrado que mientras más pequeño sea un niño para ser evaluado y recibir un diagnóstico, esto le va a permitir la capacidad de poder recibir una intervención a edades tempranas y por lo tanto va a tener mayores habilidades y mayores capacidades para desenvolverse en el resto de su vida. Los especialistas a veces nos encontramos entre dos situaciones, generalmente cuando los niños son tan pequeños. ¿Está dentro de un trastorno de la comunicación o está dentro de un trastorno del espectro autista? Porque en ambas situaciones tenemos algunas conductas que tienden a confundir, por lo que es importante muchas veces para hacer un buen descarte utilizar una serie de instrumentos que son un poco más sensibles y más específicos que nos pueden ayudar a hacer un buen descarte. Ahora, según lo que comentó Geraldine, tenemos un proceso evolutivo en el desarrollo de los niños. Ya cuando un niño está entre 1 o 2 años de edad, ya debe tener un vocabulario bastante amplio. Mínimo entre 50 palabras aproximadamente y más de 1000 palabras. Ser capaz de señalar, establecer contacto ocular, mostrar objetos al adulto, solicitar lo que quiere, acompañar su negación o su afirmación con gestos, debe tener una sonrisa social, interés en los adultos y en los niños. Cuando estas conductas están ausentes y también están acompañadas por un escaso lenguaje verbal o por la ausencia de este, nosotros debemos acudir inmediatamente al especialista. Generalmente los padres acuden al primer especialista que es el más cercano, que es el pediatra. Y si el pediatra no les deriva a otro especialista, ustedes pudieran solicitar por su cuenta una evaluación con un neuropediatra. Y posteriormente el neuropediatra complementará este proceso de evaluación con el psicólogo, quienes entonces en definitiva nos podrán dar un diagnóstico preciso qué sucede con nuestra niña o con nuestro niño. El diagnóstico es importante porque va a permitir al especialista poder saber cuáles son los objetivos que se van a trabajar y cuáles son las áreas que se deben intervenir para ayudar a que este niño o esta niña mejore. Por eso, no debemos dejarnos guiar. Bueno, si tiene 2 años, vamos a esperar que tenga 3 o 4 porque a lo mejor empieza a hablar a esa edad. O porque el papá habló tarde. O porque el abuelito también habló tarde. O porque no, eso se le va a quitar. No. Cuando un niño llegado a la edad de 2 años tiene un vocabulario tan escaso, no se comunica, es un signo de alarma, por lo que entonces debemos acudir a las personas que tienen experiencia en la evaluación de niños pequeños para poder realizar un descarte. Muchas veces para los padres es difícil ir al especialista porque tenemos miedo, porque nosotros tenemos muchos planes con nuestros niños. Y el que una persona que no conocemos nos diga, no, tu hijo tiene determinada condición o determinado trastorno, eso nos cambia la vida. Y a veces nos podemos sentir culpables, responsables, o podemos sentir que no hemos hecho algo bien. Sin embargo, el tener un diagnóstico nos va a permitir hacer una intervención a tiempo y vamos a poder ayudar a nuestros niños. Y eso es una de las partes más importantes. Y recordar que un diagnóstico no es un pronóstico. Quizás nos puedan decir, después de una evaluación, bueno, su niño tiene un trastorno de la comunicación, en la parte expresiva, receptiva o en la parte fonológica. O puede ser que el diagnóstico sea, su niño tiene un trastorno del espectro autista. Esto lo va a determinar el especialista a través de una evaluación que debe ser bien detallada y bien precisa y que le va a arrojar a él estos resultados. Una vez que nosotros tenemos
este diagnóstico, nosotros tenemos que buscar la persona adecuada que tenga experiencia para poder hacer la intervención en nuestro niño. Yo leí unas preguntas previas y la mayoría era que sus niños tenían entre 2, 3 o 4 años, pero aún no hablaban. Y a veces sucede de que el niño asiste al servicio terapéutico, pero pasa mucho tiempo y no hay la respuesta que se espera. Y por eso hay que hacer una diferenciación. No es lo mismo abordar un trastorno de la comunicación que abordar dificultades o déficit del lenguaje y la comunicación en niños del espectro autista. El abordaje es totalmente diferente. Se hace de manera distinta y muchas veces esa puede ser la respuesta del por qué a veces el niño, a pesar de llevar un programa de intervención o estar en sesiones terapéuticas, no hay un avance. Vamos a ver la siguiente lámina. Y como les había dicho anteriormente, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Buscar un diagnóstico con personas, con profesionales que tengan experiencia en niños pequeños y que estén actualizados. Eso es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Lo otro que podemos hacer mientras, porque a veces los procesos de evaluación suelen ser largos, o a veces en ese momento no disponemos económicamente para poder costear las diferentes evaluaciones, podemos de manera paralela incorporar a nuestros niños en un programa de intervención temprana. Y fíjense que es un programa de intervención temprana y no de estimulación temprana. Son dos cosas diferentes. Porque un programa de intervención temprana es un programa especializado para abordar a niños menores de 5 años con la finalidad de potenciar todas sus habilidades. Sin embargo, en el caso de niños que tengan algún déficit en el lenguaje, la comunicación, se hace un trabajo más intenso. Otro de los aspectos que nosotros deberíamos tomar en cuenta es que esta intervención temprana esté basado en un modelo naturalista que tome las diferentes áreas del desarrollo y también se aborde la conducta. Existen muchos modelos actualmente y quizás ustedes han podido escuchar el nombre de alguno de ellos, como el modelo Jasper, el modelo Denver, el modelo PAC, el modelo IMPACT y otros modelos, el modelo pivotal. Y todos estos modelos nos ayudan en la estimulación y en la intervención de niños que bien sea que están dentro del espectro autista o que tienen algún problema de la comunicación y el lenguaje. Y ustedes a lo mejor dirán, pero ¿por qué un programa de intervención temprana? Porque estos programas actualmente toman en cuenta diferentes aspectos. Toman en cuenta el juego. Podemos pasarla, Geraldine, la otra lámina. Se toma en cuenta el juego, se toma en cuenta la motivación, la conectividad con el niño y toma una serie de elementos que son bien importantes y que si trabajamos estos aspectos, realmente vamos a poder ver que los niños pueden aprender. Mi compañera al inicio hablaba acerca de lo que era el lenguaje y lo que era la comunicación. Y también tenemos lo que es el habla. El habla es la capacidad que tenemos de poder utilizar nuestro lenguaje. Y aunque un niño no tenga habla, es decir, que no articule palabras, no significa que no pueda tener la capacidad para poder comunicarse. Claro que lo puede hacer. Incluso un niño que sea no verbal puede aprender a leer, puede aprender a escribir, puede aprender a tomar dictado, puede aprender a comunicar sus necesidades de diferentes maneras, con signos, con gestos, mediante la escritura. Es decir, que el lenguaje no es solamente se trata de hablar,
sino que a través de mi cuerpo, a través de esa intención de yo comunicarme, yo poder dar a entender qué necesito, qué deseo o qué quiero. A veces los papitos se preocupan de que el niño diga palabras. Y me he encontrado con niños que tienen un vocabulario amplio, pero que tú le preguntas al niño, ¿cómo estás? Y el niño no responde. Y no es porque sea maleducado, sino que no entiende la pregunta que tú le estás formulando. Que tú le preguntes, ¿a dónde fuiste ayer? Y pueda que diga, ¿a dónde fuiste ayer? Le preguntes, ¿comiste pollo a la brasa? Y te diga, ¿comiste pollo a la brasa? O simplemente no te responda. O tú le formules una pregunta como, ¿de qué color son tus zapatillas? Y él te diga, ayer jugamos fútbol. Su respuesta no tiene nada que ver con la pregunta. Y estas situaciones a veces tienen... Cuando te responden otra cosa es porque no entienden la pregunta. Las señales. Estas situaciones muchas veces tienen que ver de que el niño tiene un repertorio, pero que no sabe hacer el uso funcional de ese repertorio que tiene. Entonces podemos encontrarnos con niños que tienen la parte semántica muy bien, es decir, adquieren vocabulario, pero que no tienen la parte pragmática o tienen fallas en la parte pragmática, es decir, no saben establecer una conversación, no saben responder preguntas y por lo tanto no siguen instrucciones. Como tenemos niños que sí tienen un vocabulario, pero tienen dificultades para comunicarse porque les cuesta estructurar las oraciones o las frases. O que sí responden a oraciones y frases, pero no entienden algunos encabezadores como qué es, quién comió, dónde está. Y para cada uno de estos déficits es necesario hacer una intervención adecuada. Se sugiere actualmente de que las terapias o los programas de intervención sean personalizados y sean individualizados. Todo niño, aunque sean de la misma edad, del mismo sexo y el mismo diagnóstico, sus objetivos o las metas para trabajar difieren de un niño a otro. Y también se recomienda de que los padres participen activamente dentro de lo que es la terapia o los programas de intervención. ¿Por qué? Porque el especialista pasa 45 minutos, 1 o 2 veces a la semana con sus pequeños, pero ustedes los padres son los que pasan el resto del tiempo, por lo que entonces nosotros debemos ofrecerle, brindarle las herramientas a ustedes para que continúen esa estimulación en casa y explicándole el por qué, para qué y por cuánto tiempo se debe hacer la intervención. Si tienen preguntas que realizar. Tenemos en el chat, Joanny, un par de preguntas de Liam Tadeo. ¿Qué diferencia hay entre un niño autista con un niño hiperactivo? Y luego tenemos una breve historia de André Pérez comentando un poco la situación de su pequeño. De pronto podemos ayudar a resolver estas dos consultas. Ya, listo. Sí, ¿qué diferencia hay entre un niño con TEA y un niño que es hiperactivo? Bueno, si hablamos de un niño que solamente está diagnosticado con hiperactividad, nos vamos a encontrar con un niño que no tiene dificultades en la comunicación y el lenguaje, no tiene dificultades a nivel cognitivo, sigue instrucciones, socializa. Y la palabra hiperactividad se refiere a que es una persona que está en constante movimiento, que brinca, que salta, que corre, que no permanece quieto, pero que sin embargo es una persona que a veces su inquietud puede limitarle su aprendizaje o algunas cosas, pero interactúa con otros niños,
sigue instrucciones, no se altera ante los cambios de rutina, no tiene dificultades en la socialización, comprende y se comunica de manera adecuada. Entonces, esa sería como la diferencia en relación con un niño TEA. ¿Qué características puede tener un niño TEA? Eso va a variar de un niño a otro. El DSM-5 nos enumera una serie de rasgos o características. El niño puede cumplir con una parte de ello o puede cumplir con algunos criterios sí o con algunos no. Es decir, no con todos los criterios que están en cada grupo va a cumplir la persona. Eso tiene un puntaje y de acuerdo a ese puntaje se determina. Sin embargo, los rasgos más comunes que podemos escuchar son que tienen movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos pueden ser por las manos, que es un aleteo, puede ser frente a la cara, a los lados, puede darse cuando se emociona. A veces corren de un lado a otro sin motivo, se ríen sin motivo aparente, se quedan mirando a la nada, a veces dan vueltas sobre sí mismo, caminan sobre la punta de los pies, alinean juguetes o ordenan sus juguetes de una manera particular y se enojan cuando quitamos ese orden. También puede ocurrir que ante los cambios de actividades o de ambiente se disgustan muchísimo, les molesta que les corten el cabello, que les corten las uñas, a algunos les molesta que los bañen por el cambio de temperatura o por cuando les cae el agua les molesta y les perturba muchísimo. Algunas veces se tapan los oídos porque tienen sensibilidad a nivel auditivo. Y otras de las características que podemos observar es que asociado a todas esas cosas que ya yo he mencionado, puede haber un retardo en la adquisición del lenguaje. Pueden ser ecolálicos, que tú dices una palabra y él la repite. O puede ser de que se llega a los 3, 4 años y no hay un lenguaje. No comprenden lo que le decimos. Y pueden actuar así como que fuera una persona sorda. Por eso muchas veces a los niños que pudieran estar dentro del espectro autista como complemento de la evaluación, les mandan a hacer una audiometría para determinar sus niveles de audición, si son normales o pueden estar alterados. Porque a veces le hablan al niño, le dicen, y el niño actúa como que fuera sordo, pero no es sordo, es simplemente que el niño no responde a una petición o a una pregunta, no porque no quiera, sino porque no la entiende. Es decir, no asocia, por ejemplo, que tú le digas, siéntate. Y el niño quizás puede ver tu gesto de que le señalas una silla, pero no entiende lo que tú dices ni asocia lo que tú estás diciendo con el gesto que le haces. Y son habilidades que el niño va desarrollando y va aprendiendo cuando se las enseñamos. En cuanto a la segunda pregunta, nos plantean de que es un niño el cual ha sido evaluado y que el neuropediatra que ha hecho la evaluación le dice que tiene un prediagnóstico entre autismo y trastorno del desarrollo, que ha estado desde hace 2 meses en terapia de lenguaje y terapia ocupacional. Y va a cumplir 5 años. No se le entiende lo que habla y se frustra con facilidad, empieza a gritar y a tirar cosas. Pregunta todo, tiene curiosidad. Ok, ¿qué pudiéramos hacer con este pequeño? Con este pequeño debemos trabajar varias cosas. La parte de la comunicación y el lenguaje y también la conducta. Cuando los niños arrojan, lanzan, gritan o lloran, cuando tienen dificultades en su desarrollo del lenguaje, esto está dado porque no tiene la capacidad de expresar sus sentimientos, sus emociones de manera adecuada. Entonces hay que darles pautas. ¿Qué quiere? ¿Cuándo lo puede recibir? A veces no comprenden las normas. Y también debemos observar qué le detonó esa conducta. Si está dado porque quiere algo y no sabe cómo pedirlo, o porque quiere algo y no se le puede dar porque en ese momento no le toca.
Entonces, muchas veces tenemos que determinar si esa conducta, esa mala conducta o esa conducta inadecuada está dada por una limitación en su lenguaje, por algo que no puede obtener, o porque es una conducta evasiva ante situaciones donde le estamos pidiendo que haga determinada actividad y el niño no lo desea. ¿Qué le podría sugerir aparte de eso? Bueno, revisar con su especialista cuáles son las metas que están trabajando con él para que usted en casa pueda reforzar esos aprendizajes. Los padres deben estar informados a través del plan de intervención que le hacen a sus pequeños. Mire, papá, con su niño durante estas 6 semanas o en este mes vamos a trabajar los siguientes objetivos. Y ustedes deben recibir también la información que les corresponde hacer en casa. También el especialista debe evaluar con ustedes los logros que van teniendo con sus pequeños, porque todo objetivo no solamente debe ser observable. Por ejemplo, vamos a enseñar a Juanito a saludar y a despedirse cuando entra y cuando se va de la consulta. Eso es un objetivo a trabajar, porque eso tiene que ver con las relaciones sociales. Porque cuando entramos a un sitio y salimos, saludamos y nos despedimos. Eso lo tiene que hacer en la escuela, en el banco, al montarse en una combi, en el tren, en cualquier parte público, necesita poner en práctica ese hábito. Entonces es algo que debe aprender. Entonces hay que evaluar, bueno, ¿cuánto tiempo hemos estado trabajando saludar? Bueno, ya saluda cuando llega a la casa de la abuelita. Cuando va a la tienda también saluda. Entonces podemos poner, bueno, ya está logrado la meta de saludar. Falta ahora despedirse. Es decir, el objetivo no solamente debe ser observable, sino medible, cuantificable y poder verificar si lo logró o no lo logró para luego pasar a un objetivo más complejo. Ya el niño saluda, que sea capaz de responder. ¿Cómo estás, Pedro? Que él diga bien. Ya sería un paso 2. Y luego iríamos a un paso 3. No solamente que responda bien, sino de que él pueda preguntarle a la otra persona, ¿y usted cómo está? O tú cómo estás. Esas serían las recomendaciones que yo le pudiera hacer a Andrés Pérez. La frustración y que siente tu hijo y el hecho de que grita simplemente es porque algunas palabras o algunas cosas quiere decirlas, pero no encuentra cómo organizarla, cómo estructurarla y poderte expresar en ese momento lo que quiere, lo que tiene o lo que desea. Entonces es importante ir evaluando. ¿Dónde lo puedes ir apoyando? Porque a veces también nos anticipamos. El niño quiere agua, mira al refri y enseguida vamos y le damos el agua. Pero no le damos la oportunidad que nos diga dame o dame agua. O a veces les queremos apoyar, pero le damos mucha información. Le decimos al niño, por lo menos el niño a veces dice solamente palabras sueltas. Mamá, papá, agua y silla. Y le decimos a Juanito, Juanito, dime, dame agua por favor, mamá. Y, es que el niño no dice nada, pero que es demasiada información. Por eso es importante ir revisando con el terapeuta cuáles son las habilidades que tiene nuestro pequeño y cuáles son los próximos objetivos que vamos a lograr con él y la manera como se van a ir trabajando. También decirle a los padres, todo niño puede aprender. Simplemente tenemos que evaluarlo, ver cuáles son sus habilidades que tiene, en base a eso, determinar los objetivos que nos van a ayudar a desarrollar sus habilidades. Muchas gracias, Giovanni. Muy esclarecedor y muy claro la presentación de ambas. Hay algunas preguntitas más y algunas manitos levantadas. Entonces quisiera darle el pase a Mercedes Minaya, que tiene la mano levantada para que nos cuente su consulta. Buenas noches, gracias. Quiero comentarles mi caso. Tengo un hijo, mi último hijo, en marzo cumplió 2 años y él en realidad no habla nada, no dice mamá, papá, agua, no dice nada. Cuando nos quiere decir algo, solo dice entonces yo le trato de decir, ya, agua, a ver, mira, toma tu agua, le hablo, porque entiendo lo que él me está pidiendo,
pero él no, yo siento que él no intenta ni, o de repente lo intenta, pero no sale del A. Ahora, lo que decía la señorita hace un momento, especialista, sí, efectivamente, desde que él era bebé, mis hijos mayores le hablaban, ¿no? Él estaba en sus mesitas, y Emir, nunca volteaba. Uno venía con un lado con la tapa de la olla y el otro la sonaja, pero él no volteaba, él seguía mirando a otro lado como que no escuchara, ¿no? Entonces ellos decían, creo que es sordo. No es sordo porque capta algunas cosas. Cuando yo le hablaba, él volteaba, pero a sus hermanos no les hacía caso. Y ahora yo realmente ya estaba pensando buscar una evaluación, una ayuda, porque me gustaría que él sea un poco más expresivo. Tengo hijas también de 9 años, de 10 años y de 4, juega con ellas le hablan, ¿no? Pero yo pensaba que esa estimulación iba a ser un poco más productiva. Yo decía, ahorita él se va a contagiar y va a querer también hablar, ¿no? Pero no lo hace. Solamente, si quiere, por ejemplo, salir a la calle, me empuja hasta la puerta. Yo, ¿dónde quieres ir, Emir? ¿A dónde me estás llevando? Pero tampoco habla. Y quería saber qué debo hacer, llevarlo ya a una evaluación, qué estoy haciendo mal. No sé, por favor, ayuda. Gracias por la oportunidad de hablar. Lo primero que te sugeriría, y como lo planteé en la exposición, es acudir a un especialista para hacer una evaluación y un descarte. Él te va a Él ya está decir. en edad para que lo puedan evaluar. Claro, sí. Aquí tenemos muy buenos neuropediatras en el país que pueden hacerte una evaluación a esta edad que él tiene. Y pueda decirte, bueno, hay un trastorno de la comunicación o hay un trastorno del espectro autista. Como tú dices, hay un indicador. Tenemos varios indicadores. No responde a su nombre, no voltea cuando lo llaman, pero tiene intención comunicativa, porque si él te jala cuando quiere ir a la calle o cuando quiere algo, él tiene ya intención comunicativa. Habría que revisar si hace gestos. Gestos es que señale cuando quiere algo, que o te diga dame, o cuando tú le dices dame, él te responde. Si estas conductas... Perdón, en las noches cuando le digo, vamos a guardar los juguetes, a guardar, y me pongo a cantar, mis hijitas mayores ayudan y él también viene y empieza a guardar los juguetes. Significa de que la imitación tiene parte de la imitación ganada. Entonces habría que descartar si hay un trastorno de la comunicación, si es simple, un retraso simple, o estaría dentro del trastorno del espectro autista. Eso lo va a determinar el especialista. Ahora, ¿por qué razón, a pesar de que ustedes le hablan, él no es capaz de emitir palabras? Porque quizás en la parte semántica hay una dificultad. Es decir, por ejemplo, tú le muestras a él tijera y tú le puedes decir, dame tijera o tijera, pero él no entiende que esto se llama tijera. Y como no asocia lo que tú dices con el objeto, simplemente no hace nada. Es por esa razón. Y nosotros hablamos mucho, porque a lo mejor tú le dices, mira mi niño, ve la tijera. Cuando los niños no tienen vocabulario, les nombramos todas las cosas con una palabra. Y si queremos que hagan una acción, una sola palabra. Por ejemplo, siéntate, come, bañarse, peinarse. Y suena así como que estuviéramos hablando como unos robots, pero es la manera que podemos ayudar a nuestro pequeño a que pueda entender. Mostrarle el objeto, señalarlo y decirle el nombre. Por ejemplo, tijera, tijera. Y él, en la medida que comprenda, esto es tijera, naturalmente lo va a hacer. Porque a veces queremos instaurar el lenguaje, hacemos que los niños articulen fonemas y creen que todo se habla por fonemas y resulta que el niño solamente aprende a decir fonemas y después no puede articular palabras porque se le ha instaurado
de manera inadecuada ese aprendizaje. Entonces hay que descartar si hay una dificultad a nivel semántico. Y todo esto lo va a hacer el especialista. Entonces, es bueno de que acudas a él. Muchas gracias. Para terminar con la consulta que está haciendo la mamita, también es importante, ya el neuropediatra, que es la persona encargada de ver qué está pasando ahí, también es de hecho que la van a derivar al otorrino, porque usted comentaba que le hacían, que sí es cierto, los niños autistas, todas las características que ha dado Johanny, no te fijan la mirada, tienden a poner las cosas en fila, el aleteo, pero no quiere decir que todo, ¿no? Algunas cosas. Pero sin embargo, sí te escuchan. Cuando tú haces algún ruido, no toman interés, pero ya ante ese sonido tan fuerte, ellos son muy sensibles. Entonces también podríamos decir que podría haber una afectación que él tenga y que habría que derivarlo también al otorrino para que le haga los exámenes respectivos para descartar que todo esté bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, y gracias a ti, Mercedes, por tu consulta y que se animen a compartir sus anécdotas, sus historias en este espacio de confianza. Vamos a darle el pase a Yubixa. También tenía la mano levantada y con alguna consulta seguramente. Sí, buenas noches. Yo tengo una niña de 3 años y una de 5. Lo que pasa es que la de 5 no habla tan bien, o sea, le falta pronunciar la R y la D. Entonces, como la otra, la de 3 años, le está siguiendo lo mismo, y hay palabras que yo realmente también le digo fuerte, habla, le digo, ¿qué palabra, qué es lo que necesita o qué es lo que quieres? A veces me señala con el dedo, pero no me habla, no me dice nada, no me señala con el dedo. Y yo trato de adivinarle, pero otros me dicen, no, le estoy haciendo daño para mi hija. Ahí, ¿qué puedo actuar yo para ella? Porque, como decir, le digo, si mi hija mayor pronuncia palabras que no pronuncia bien, y la menor va ahí también, que no me quiere hablar bonito. ¿Ahí qué puedo hacer? ¿Tengo que llevar a terapia o...? Porque sí, mi hija siento que le falta un poco en palabras. Gracias, Yubixa. No sé si se anima Johanny, Geraldina a responder. Correctamente. Geraldine. Se entrecorta, ¿verdad? Ahora sí, ahora ya te escuchamos. No, la pregunta que hacía la señora Yubixa no se le escuchó totalmente. Solo llegué a escuchar que tiene 2 niñas, una de 3 y una de 5 años. No entendí cuál era la que hablaba bien, si la de 3 o la de 5 años. Yubixa, ¿de pronto puedes ayudarnos a resumir nuevamente la consulta? Ya. Lo que pasa es que la de 3 años no habla, o sea, le falta hablar, no pronuncia bien. Tiene 3 añitos y ya está en inicial. Y con la Miss ella no pronuncia mi, sino o decir sí, todo es ¿Qué le puedo ayudar yo para ella? Claro, ya a esa edad ella debería de tener algunas frases y algunas palabras ya bien puestas. Si es que la Miss le pregunta y hace, tiene la intención, pero no lo está pronunciando. Entonces a tu niña ya a esa edad es estimulación, no es terapia de lenguaje. La terapia se da a partir de los 4 o 5 años para arriba. A la edad de tu niña, que todavía tiene 3 años, es una estimulación la que ella que tiene que llevar. Sin embargo, hay algo que me gustaría aclarar aquí, que el índice de casos se ha aumentado. Antes, si es que era en un 30% en el aula que habían niños que tenían problemas de lenguaje, es decir, que no se les entendía, y el 70% hablaban correctamente, hoy en día es a la inversa. Es el 70% que no están pronunciando bien, que no están hablando bien, y esto se debe a la pandemia,
porque estamos encerrados en casa, porque el niño no sale, el niño no socializa, el niño no está con sus pares jugando, y los niños aprenden mucho por imitación. Entonces, si escuchan hablar a sus pares y que hablan correctamente o escuchan a la maestra, ellos van aprendiendo. Pero el hecho de que estén en casa y que estén encerrados y que encima no puedan compartir con sus pares y sus compañeros, está habiendo muchos problemas en la comunicación, en el lenguaje. Entonces, los papitos ahí también tenemos que tener un poco de calma y tratar de ayudarlos, tratar de pronunciar. Hay algunos ejercicios de respiración, no tenemos que hacer hincapié en que estás cometiendo ese error. Si ella no puede hablar, no, a ver, repite otra vez, sí, dile a la Miss sí, porque lo que está haciendo es generar una frustración en el niño y es contraproducente. Entonces el niño no va a poder expresarse porque va a sentir que tiene la presión de la mamá. Sin embargo, el caso que la primera pregunta de la mamita es totalmente diferente, porque es un niño que sí se comunica. La mamita nos había dicho de que había un diagnóstico, me imagino que esto se lo debe haber dado el neuropediatra, es una afectación en el cerebro, pero si su pediatra le ha dicho de que no hay alteraciones en el habla, que puede ser en la parte del lenguaje, y él habla correctamente, entonces ahí sí el niño puede superar ese problema que él tenía, que es totalmente diferente a lo tuyo. Tu niña no está hablando, así que sí se requiere de una estimulación del lenguaje para que la puedas ayudar. Y te recomendaría de que no le hagas ver ese error que el niño comete, porque también lo que estás haciendo es más bien retrasar su lenguaje. Lo mismo pasa, hay una edad por la que todos los niños pasan, y muchas veces los padres no nos damos cuenta, que es de 4 o 5 años, el niño comienza con las ecolalias, o comienza con la disfamia, la tartamudez, y algunos nos damos cuenta, otros no nos damos cuenta, pero es una etapa por la que todos los niñitos pasan, y debemos de esperar de manera natural que cumpla los 5 años. No podemos diagnosticar, sin embargo, a esa edad de que ya él lo tiene, que tiene este diagnóstico, ¿no? Es una presunción que nosotros podríamos estar haciendo. Debemos esperar a los 6 años para poder diagnosticar de esto a un niño. Sin embargo, como lo dijo Johanny, no debemos esperar un diagnóstico para poder abordar. Si ya tenemos algunos indicios y tenemos ahí unos semáforos en rojo de que estamos viendo que algo no anda bien, ya podría usted consultar con un especialista para que la pueda ayudar hasta que espere tener los resultados del neuropediatra, ¿no? Que es el que diagnostica, junto con el psicólogo, ¿no? Otra pregunta, Miss. Yo tengo Dígame. una niña de 5 años. La de ¿Ya? 5 es la misma situación. Hay palabras que no le entiendo. Y yo por más que yo le trato de hablar bien, o sea, la palabra, ella, como me dice la Miss, yo no la puedo forzar a que hable bien, porque la estoy hostigando, la estoy aburriendo. Y yo ya no sé qué hacer, porque yo he tratado de llevar acá al hospital y nada. Y no hay cita para terapia, no hay para pediatría tampoco, no hay. Ya a los 5 años tu niña ya está terminando la formación de su lenguaje. A los 5 años ya tu niña sí se le debería de entender. Sin embargo, como decía en un inicio, si es que hay algunos fonemas, tendríamos que identificar, hacerle una evaluación para identificar cuál es el problema que ella está teniendo. Si de repente te puede articular bien las palabras, pero palabras polisilábicas no las pronuncia bien, le dices caperucita y capetutita, se le enreda la lengua. O le dices hipopótamo y es tan largo y te dice hipopótamo y ella se traba. Entonces sí ya debería de llevar una terapia, porque ya son fonemas que sí los debería de pronunciar. Pero si de repente tú dices, mi hija no dice perro o no dice rosa, aún todavía este fonema está en maduración, está en proceso, está en formación. Como decía en un inicio, no porque otros niños ya lo pronuncien quiere decir que mi hijo también ya lo tiene que pronunciar. Hay que identificar cuál es el problema del punto de articulación de su niña para poder, según este diagnóstico que el especialista hace, abordar el caso. Todos los casos no son iguales, Johanny también lo decía.
puede ser que este niño tenga las mismas características, la misma edad, pero sin embargo, y este otro niño, niño A y niño B, por no decir nombres, pero sin embargo el tratamiento que le voy a dar al niño A es totalmente diferente al niño B, a pesar de repente de tener la misma edad, de haber nacido en el mismo día, de tener el mismo problema de lenguaje. De repente puede hacer que la L no le salga. Quiere decir palo y dice pado, ¿no? Y los dos nacieron el mismo día, los dos tienen el mismo problema, la misma dificultad, el tratamiento no va a ser el mismo. Cada caso es totalmente diferente y el especialista va a ver las estrategias de poder hacer de que este niño logre el punto de articulación y hable correctamente. Otra pregunta. ¿Alguna otra consulta? Mi niña de 3 Una años, consulta. Sí, a ver, vamos a ordenarnos un poquito. Vamos a darle el pase a Dayana. Gracias, Yubixa. Espero haber ayudado con Geraldine haya ayudado con tus consultas. Luego podemos retomar. Vamos viendo también el tiempo. Ya nos quedan solo unos pocos minutos para cerrar. Vamos con Dayana y luego leemos un último. Diego, ¿me permites poner nuestros teléfonos para... Discúlpame, Sí. voy a poner los teléfonos de nosotros para que de pronto alguna mamita haya quedado alguna pregunta, alguna consulta o algo que haya quedado en el aire o que no haya quedado claro, nos Perfecto. puedan mandar un mensaje y nosotros le contestamos, le respondemos a ver si es que alguna se quedará en el aire de no contestar. No, bien, bien, genial, genial, muy Ahí bien. está. Muchas gracias. Ahí pueden anotar, chicas y chicos, los números. Vamos con la pregunta de Dayana y después leemos una última consulta de Mercedes que está en el chat. Dayana, cuéntanos. Mire, yo tengo 2 niñas, una de 8 y la otra de 3 añitos. Cuando tuve la niña de 8 años, cuando estaba en inicial me dijeron que mi niña tenía problemas de lenguaje cuando estaba en 4 años. Me mandaron a que le llevara a un especialista. Yo lo llevé un tiempo, pero la verdad no me había alcanzado la plata y solamente hice un mes. Pero algo había mejorado mi niña, pero ahora de mayor, o sea, de 8 años, algunas palabras no puede decir bien, pero sí mejoró con su R. Algunas palabras cuando ella hace un dictado o escribe sus tareas, no le escribe correctamente, por lo cual me han dicho que ella debe hablar bien para que ella pueda escribir bien. Y yo veo que como no habla bien, creo que escribe mal algunas palabras, que se confunde. Ahora, la niña de 3 años, me he dado cuenta que ella está con el mismo problema que estaba con su hermanita. Porque como en la mayor no me había dado cuenta hasta que en el colegio me enseñaron, me dijeron cómo era el problema. Entonces yo me doy cuenta en la pequeña que cuando está hablando tiene sus problemas con la R. Como dice la señorita, cuando dice palo no dice palo, sino pado. Y si quiere decir carro, dice calo. Y así muchas palabras que no sabe pronunciarlo bien. No sé qué podría hacer también con la pequeña de 3 años, si es normal o tiene algún problema. Bien, lo que podría estar pasando en el caso específicamente de usted es que, como yo decía en un inicio, los niños tienden a imitar. La niña de 3 años puede ser que esté imitando a su hermana de 8 años. Ahora, su niña de 8 años, por lo que usted me comenta, el problema que ella tiene es de conciencia fonológica. Sí, sí pronuncia la D, pero sin embargo, o la L, sí la puede pronunciar, pero me dice que hay momentos en que lo dice mal. Entonces, esto ya es un problema de conciencia fonológica. Ahí se trabaja mucho esa parte para que ella pueda corregir. Y es cierto, así como habla, igual escribe, porque así su cerebro lo entiende y lo ha procesado. Entonces hay que hacerla diferenciar para que ella tome conciencia y al momento de la escritura lo pueda corregir. Gracias, Geraldine. Gracias, Dayana. Vamos a pasar a la última pregunta que escribió Mercedes en el chat. Antes de eso, quisiera solicitarles a todas y todos que estamos pensando armar una lista de difusión de WhatsApp para que más adelante podamos enviarles más información sobre algunos servicios terapéuticos, espacios donde pudieran acudir
o también poder darles los avisos de las nuevas charlas que vamos a ir sacando a través de Alerta Infancia, de este formato de Bla Bla Guagua, porque vamos a hablar de muchos otros temas durante las semanas que vienen. Entonces, si quieren estar en la lista de difusión o en el grupo de WhatsApp que vamos a armar, mientras resolvemos la última pregunta de Mercedes, vayan escribiendo su número de celular. Esto es voluntario. Lo pueden escribir en el chat y nosotros los vamos a considerar para esta lista de difusión. ¿Ok? Ok, entonces vamos a la última pregunta. La pregunta de Mercedes. Ella mencionaba básicamente si el engreimiento que a veces los padres podemos tener sobre nuestros hijos afecta en algo el desarrollo del lenguaje de ellos. ¿Qué podrían contarnos, Joanny o Geraldine? Bueno, algunas veces el engreimiento incide y usted como psicólogo sabe que es así. Sin embargo, para poder salir de ese dilema, acudimos al psicólogo para que nos pueda hacer un descarte y también nos pueda orientar si la conducta que evidencia nuestro hijo es producto de un engreimiento exagerado o que si esa conducta está dada porque hay algún tipo de trastorno o algún tipo de retardo. Pero debemos entender que toda conducta tiene un detonante. En este caso, cuando los niños no responden adecuadamente a ciertas pautas o normas, es por algo. Y en el caso del lenguaje, a veces como papás sabemos que algo no está bien y el miedo nos gana y justificamos a veces esas cosas. Entonces debemos evaluar. Sé como mamá también que nuestros hijos son nuestros tesoros. Sin embargo, debemos pensar en estos niños que pueden estar ahorita pequeños cuando estén más grandes. Y que ahorita, si están pequeños, es mucho lo que podemos hacer. Y que gracias a las actualizaciones, la tecnología, tenemos mucha información a la mano. Tenemos muy buenos profesionales que están dispuestos a ayudarnos y apoyarnos. Y nosotros tenemos que acudir a ellos, plantearles nuestras inquietudes y ellos nos van a ayudar. Pero definitivamente sí, el engreimiento no solamente afecta algunas etapas dentro del lenguaje, y lo puede afectar es porque el niño habla más aniñado, es decir, es un niño de 8 años y habla como un niño de 3 años. O es un niño que está empezando a desarrollar su lenguaje, pero los papás se anticipan a todo y no le permiten al niño expresarse correctamente. Pero si aún los papás cambiando de conducta, el niño no avanza, definitivamente aquí estamos en presencia de algún tipo de alteración y debemos acudir al especialista para que nos pueda dar el diagnóstico adecuado y nosotros poder acudir al especialista que nos corresponde. Muchas gracias, muchas gracias. Y Muchas añadir a gracias. eso también que además en esta situación que venimos de pandemia, de cuarentena, con ciertos servicios limitados y con más tiempo dentro de la casa, a veces podríamos tender los padres a engreír un poquito más, pero a veces hay que tener pues una postura también clara frente a nuestros hijos. Cuando es no, mantener el no. Cuando hay un sí, mantener el sí, guiarlos lo más adecuado posible, ¿sí? Agradecemos a Joanny, agradecemos a Geraldine por todas las ideas que han compartido, por toda la información que nos han contado, por su buena disposición para estar aquí con nosotros y resolver las dudas que hemos podido compartir. Sé que seguramente nos estamos quedando con muchas preguntas y entonces les voy a leer, por si no lo logran ver algunos, voy a leer bien los números de teléfono de CEMPEDAI, que es este centro para las terapias integrales que realizan Joanny y Geraldine. El primer número es 916 17 36 09. ¿Sí? Ustedes pueden ver ahí, es un servicio terapéutico, se trabajan modelos de intervención temprana, programa de enseñanza estructurada, terapia de comunicación y lenguaje, se está trabajando en modalidad virtual y en modalidad presencial, ¿no? Y además de una atención individualizada, personalizada, eso es bien importante rescatarlo porque esta atención se da de acuerdo a las necesidades del niño o la niña.
y eso va a potenciar mucho más el trabajo terapéutico, ¿no? El otro número que está ahí también más abajito, lo voy a leer porque de pronto no se ve, es el 940-289-407. También está ahí. Y tenemos un correo, terapia de lenguaje Gery, Gery, ahí lo pueden ver, @gmail.com. Podrían ustedes escribir ahí, o en todo caso, como ahora somos full WhatsApp, pueden escribir a los números de WhatsApp o hacer una llamadita para cualquier consulta. Gracias también que están escribiendo sus números de teléfono. Eso nos va a ayudar a nosotros a armar una lista de difusión. No vamos a estar invadiéndolos con mensajes, ni probablemente no haremos un grupo, pero sí una listita de donde cada vez que tengamos un nuevo evento les llegue a ustedes un mensajito personalizado donde les contamos que se viene un nuevo conversatorio y puedan unirse, ¿sí? Bueno, quisiera dar el pase entonces a Joan y Geraldine. De pronto quieren darnos unas últimas palabras antes de que podamos cerrar hoy. Nada, solo darle las gracias por la invitación que nos han hecho, a los papitos por las preguntas, por la atención que han tenido al momento de la exposición, que si es que ha quedado alguna consulta, alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, estamos prestas a poderlos apoyar, a poderles contestar. Ahí están los teléfonos para poder ayudar. De hecho, hay muchas preguntas que por ahí se deben de estar haciendo en este momento. Y lo más importante aquí son los niños. Si es que ustedes ven algunos indicios de alarma, no esperar de pronto el diagnóstico del especialista, porque a veces no contamos todavía con los medios, como lo decíamos en algún momento de la exposición, sino que ya podríamos estar atendiendo al niño, llevándolo para que ya lo vayan tratando. Yo así pequeñito, les cuento que había una niñita de 2 añitos a la que hace un mes llegué a su casa y tenía todas las características de un niño autista. No te fijaba la mirada, no te conocía a la mamá, al papá, no lo reconocía. Ante la foto le decías cuál es y ella señalaba cualquiera, no sabía los colores, no socializaba con uno y no decía palabra alguna. Solamente te decía, intentaba hablar, pero no podía, y no le salía ni siquiera la vocal. Entonces yo cuando la vi, algunos indicios y características, también pensé que podría tratarse de un autismo, y el autismo tiene grados, ¿ve? Lleva un mes la niña. Hoy en día la niña hace todos los sonidos, no habla, todos los sonidos onomatopéyicos, que son muy importantes. Esa también sería un consejo que le podremos dar a ustedes como papitos, que comiencen a jugar con sus niños, como hace la gallina, el pollo, el pato, porque ahí es cuando ellos comienzan a poner su punto de articulación correcto para poder más adelante entrar a los fonemas. Hoy en día esta niñita te fija la mirada, sonríe, le preguntas los colores, sabe todos los colores, identifica a sus padres, arma rompecabezas, juega como cualquier niño de su edad, lo que ella antes no hacía. Tenía un problema también, que la niña como no estaba en actividad, tenía la flacidez y babeaba mucho. Entonces hay algunos ejercicios, no sé si es que alguno de sus niños presenta también esa dificultad, algunos ejercicios de soplo, y ya la niña tiene todo esto ya estabilizado con los trabajos, con las recomendaciones que se le ha dado. Sin embargo, a la mamita se le está pidiendo que por favor la lleve al especialista para que el neuro la pueda analizar, mandar los exámenes y ver qué es lo que está pasando, porque por ahí puede haber algún problema en el área de Broca o en el área de Wernicke, que son los que afectan el lenguaje. Pero todavía, me parece, todavía no cuenta con los medios. Sin embargo, ella tuvo a bien ya hacer la intervención sin esperar el diagnóstico. Y es una recomendación que le podemos dar a ustedes como padres, ¿no? Si ya ven algún indicio, alguna alerta que estén sospechando de algo, no esperar de pronto el diagnóstico, pero sí que ya se haga el abordaje y que se le vaya tratando al niño. Bien, y dicho esto, nuevamente muchas gracias. Quedo agradecida con Diego por la invitación. Estamos para poderles servir en el momento que ustedes lo deseen, y buenas noches.
Bueno, agradeciendo a Diego por esta linda invitación y esta linda noche donde hemos podido compartir con ustedes los padres en compañía de Geraldine y demás profesionales que puedan estar acá. Y bueno, quedamos a sus órdenes. Si en otro momento desean saber algo más referente a este tema que es tan extenso y es muy bonito también, aquí estamos para poderles aclarar sus dudas y poderles ayudar. Realmente muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Les vamos a pedir hacer una fotito de cierre. A ver si todos levantamos la manito y nos saludamos así. Yo les cuento 3 y levantamos la manito y hacemos la foto, ¿ya? Déjenme contarle 3. Activen su cámara los que puedan, los que quieran unirse. Veo ahí que están también en familia, han estado escuchando. Súper chévere. Qué genial, les agradecemos por ser parte, agradecemos nuevamente a Giovanni y a Geraldine. Esta oportunidad de dialogar es siempre buena, a veces no tenemos al alcance los servicios y ahora desde la virtualidad podríamos reunirnos con muchos especialistas para que nos cuenten sus experiencias, nos ayuden a clarificar algunas dudas, nos orienten, ¿no? Anoten bien los números de las especialistas para que ahí luego ustedes ya las estén conversando, escribiendo. Ok, alzamos la manito y ahí vamos a ayudarnos con una cámara. 1, 2, 3. Listo, muy bien. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que pasen una linda noche y cuídense bastante. Adiós. Por la invitación. Gracias. Adiós, feliz noche. Gracias, bendiciones a todos.